¿Cómo está, ingeniero Jorge Martínez, presidente ejecutivo de Enlace, Red Nacional de Trabajadores Eléctricos, secretario general de Trabajadores de la Empresa Eléctrica? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si me ve con pelo, mil disculpas, ingeniero, pero tendría que cumplir con una apuesta y las apuestas se pagan. Ingeniero, lo hemos invitado, gracias, estamos junto con María José de Luca. Lo hemos invitado justamente para conversar sobre este tema de la crisis eléctrica. A ver, hasta el día viernes el gobierno anunciaba una reducción de los horarios de los apagones. Algunas personas tomaron esto como ya una victoria frente a la crisis, frente a los apagones, pero durante el fin de semana el país se enteró que ahora el pedido es a las industrias, al sector industrial. El día viernes al 50% y el día sábado SENACE anunció al 100% reducciones. La pregunta es, ¿qué prevé usted que pueda ocurrir esta semana con el tema de la crisis eléctrica? Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Omar. Un saludo a todos, sobre todo a los seguidores de este prestigioso programa. Créame que los trabajadores anunciamos esto con mucha antelación. Situamos a esto como la crónica de los apagones anunciados. Así lo establecimos. Dijimos que esto es lo que va a pasar. Bueno, y hoy estamos obviamente ya en medio de esta situación, después de haber calificado con precisión y claridad toda la irresponsabilidad, ineptitud con la cual han tratado a este tema. Yo creo que, claro, todos entendemos la emergencia, todos entendemos las dificultades que el parque generador hidroeléctrico tiene. Todos sabemos el tema del estiaje, ya repetir esto es de llover sobre mojado. Pero bueno, el punto es que la gente tiene que resolver la emergencia, la crisis, y tiene que resolver la perspectiva de largo aliento, porque el problema del sector eléctrico y su crisis no es que se va a resolver hoy día con las medidas de emergencia que se tomen. Es un problema más profundo, es un problema de política pública, es un problema de institucionalidad, es un problema de responsabilidad. Pero vamos al tema específico, ¿no? Yo le voy a decir que estamos viviendo también un estado de mucha propaganda. Yo estoy seguro que después de 48 horas saldrán a hacernos algún otro anuncio, con motivo seguramente del feriado, y nos dirán que, pues gracias a un gran esfuerzo, se van a reducir los cortes al sector industrial, y así es como estamos viviendo. Estamos viviendo de anuncios, de globos de ensayo, de propaganda, que finalmente pretenden, ¿no es cierto?, enmarcarse en un contexto en el cual pesa mucho, me parece, los temas electorales, y esto creo que no es la forma responsable de tratar el sector eléctrico. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día, María José de Luca le saluda. Justamente continuando con lo que usted menciona, los comentarios del gobierno ante la crisis energética van, como dice, desde la responsabilidad en administraciones anteriores, la acusación de sabotaje a una ex ministra, fallas humanas, zarigüeyas, que se adquieran pitos, que no se adquieran pitos, luego que el ministro Wong dice que no habrán apagones, luego que sí los hay. ¿Cómo evalúa usted justamente esta narrativa en cuanto al manejo de la crisis y observa usted la situación en control? Quizás un poquito más profundice ese tema. Mire, ya en algún momento también señalamos que estamos viviendo el país de la triple P, ¿no? De la polarización, porque finalmente polariza las diferencias, culpa al pasado, y esa siempre es, digamos, una importante salida, no muy responsable al final. Polarización, dije, populismo, porque finalmente son una serie de anuncios que cambian de un momento a otro. No hay una adecuada planificación respecto de esto. Hay que reconocer que el sector eléctrico es un tema complejo. Esto puede modificarse cada hora, cada 2 horas, pero lo más elemental es que necesitamos una planificación respecto de cómo se resuelven los temas. Si no, vamos recordando, ¿no es cierto? Una barcaza que venía sin contrato. Nos anunciaron hace meses 250 megas adicionales en grupos térmicos para ubicarlos en la costa. Se anuncia que hay otra barcaza que viene y finalmente nada de esto termina concretando. Es decir, esto es pura propaganda entonces. Este es el segundo elemento, ¿no es cierto? Propaganda. Nos van a regalar energía en diciembre, enero y febrero, exactamente días antes de las elecciones.
Y entonces toda esta lógica de propaganda y de populismo y de anuncios, finalmente lo que nos hacen concluir es que no hay absoluta claridad, pues, ¿no? Luego todo un discurso de que el problema es el estatismo, de que el problema es el manejo público, y finalmente este será un tema que, como lo hemos advertido, terminará en las tarifas. Esto también los trabajadores lo dijimos. Y por favor, no satanizamos el tema de las tarifas. Sin embargo, esta es la realidad. ¿Cómo usted va a terminar sosteniendo un problema con tarifas de 14 centavos de dólar de una barcaza, de 28 centavos de generación a los industriales, de generación que se pagaba en el orden de 30 centavos a Colombia, cuando la tarifa al usuario final es de entre 10 y 2 centavos de dólar? Esta es la realidad. Entonces, todos estamos de acuerdo que el sector privado venga, empuje, ayude. Entonces yo digo, y esto decimos los trabajadores, y a las cámaras o los grupos empresariales deberían habernos dado soluciones, pues. O esto es reeditar el viejo pasado, y ustedes en Guayaquil lo conocen mejor que nadie, que el estiaje llegaba, las barcazas venían de Panamá, se parqueaban en el Golfo de Guayaquil, y claro, vinculadas a algunas familias de apellidos muy conocidos, seguramente ahora estos serán sus nietos o sus parientes, y finalmente viva la fiesta de la energía cara en el país. Esta es la historia. Entonces, nosotros creemos que los gobiernos, que son los responsables, los que administran las empresas, los trabajadores no tenemos nada que ver en esto, pero finalmente son los que tienen que definir una política pública, pues, de solución a los problemas, de hoy emergencia y de mediano y largo aliento para resolver la crisis, porque, ojo, este es el problema de la energía hoy, y ustedes conocen, ya repetir esto es cansón. En el 23 les dijeron 450 megas, en el 24 les dijeron 1080, y bueno, pues, y en el 25 nos dirán 2000. Y entonces, ¿en dónde están las soluciones? Pues, y nos dieron leyes que iban a terminar los apagones, ahora se tramita otra. Miren, siempre el sector privado ha podido invertir en generación en el país. Entonces yo creo que habrá que exigir claridad en esta política pública. Yo he dicho, me sostengo, institucionalidad. Necesitamos un ministerio de electricidad, y no porque esto sea burocracia. Necesitamos que haya política pública que finalmente ejerza y haga cumplir el tema del Plan Nacional de Electricidad, que finalmente haya una visión del interés nacional respecto de la solución de un problema vital para todos, para la industria, para el comercio, para las condiciones y calidad de vida de la gente. Ese es el punto. Esto es lo que hace falta. Y entonces vamos dando, como he dicho, anuncios, asignaciones que finalmente no terminan por cumplirse, pues. Porque si a usted le ponen a administrar una cosa pública, usted tiene que cumplir esa función y resolver los problemas, pues. Para eso han declarado emergencia. Cuando uno declara en emergencia, entonces se supone que es porque eso le permite, ¿no es cierto?, usar los espacios que la ley de contratación pública le da para comprar, para resolver los problemas de esa forma, pues, de emergente. Y yo creo que al final todos estos anuncios van diluyéndose en un tema de mucho populismo y de mucha propaganda, y las consecuencias las estamos pagando todos los ecuatorianos. Ingeniero, a ver, que estamos en una precampaña electoral, lo cual agrava más la situación. Eso ya lo tenemos muy presente, pero a mí me preocupa la realidad, cuando nos choque la realidad, y yo siento que la realidad es que hoy Masar está a 1,5 metros de llegar al nivel mínimo de operaciones. Y ya sabemos, ya supimos el 21 de septiembre qué significa que Masar llegue a esos niveles. Colombia sigue con la restricción de ventas porque ellos también tienen sus propios problemas allá con la generación eléctrica. Insisto, más allá de las narrativas y los cuentos o las fábulas que nos puedan vender desde el poder, ¿cuál es la realidad que se nos acerca? Que eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos estar preparados. Mire, la única forma de resolver un problema de esta naturaleza es instalando generación, y la única generación que usted puede, lamentablemente, porque esta también es la narrativa, no hay peor generación o más cara que la que no se tiene. Este es el argumento con el que los pobres a veces pagan, ¿no es cierto?, un tanque de aceite que hoy se llena de agua potable cuando no tienen en los barrios, más caro que lo que vale el metro cúbico por una red. Esta es la realidad. Y esto es a donde finalmente nos conduce la irresponsabilidad de la política. Pero al final, ¿cómo usted incorpora energía? Lo único que usted puede es incorporar energía térmica, que son motores, que son barcos, que es
¿Qué es la barcaza? La barcaza es un barco que tiene encima motores de generación de combustible y que finalmente pues usted los acoda, para usar el término adecuado, en un sitio, los conecta a la red y comienza a generar. Ese es el punto. Entonces, esas decisiones son las que se tienen que tomar o haber tomado, porque son las únicas urgentes. Por favor, me refiero a la urgencia. Y luego, claro, nos quedaremos con un parque térmico costoso, caro, que contamina y que consume combustibles fósiles de petróleo, pero no hay otra fórmula. Pero mire usted, sepa, esto tiene que ser el país, pues. La primera oferta que hacen los turcos la hacen a la empresa eléctrica Quito cuando le encargaron resolver los 450 megas en el año 2023. Es decir, ya en octubre había una oferta de 450 megavatios en barcazas. Ya ahí ya asoman Carpower, pues, y los turcos y otras empresas. O sea, estas personas desde octubre del 2023 sabían que hay cómo incorporar generación flotante o generación térmica para resolver el problema del déficit. Sabían que tienen que reparar los grupos térmicos, pues. Entonces, al final, nosotros nos preguntamos hoy día, están ahí para eso, pues, para dotarle de energía al país. Para eso tienen leyes de emergencia. Con leyes de emergencia, obviamente lo que a usted le permiten es, para poner un término, saltarse los procedimientos engorrosos de la contratación pública e ir y comprar, pues. Para eso es una emergencia. Porque usted se evita, pues, ¿no es cierto?, la licitación, el concurso, los términos, y usted sencillamente, como administrador de una entidad pública, sin duda responsable, intentando tomar decisiones adecuadas para el país, va y compra lo que necesita. Ese es el concepto de la emergencia en la ley de contratación pública. Entonces, eso es lo que tenían que hacer estos señores, pues. O sea, ponerse a buscar la generación necesaria para suplir, ¿no es cierto?, las amenazas que ya nos hizo Colombia y para suplir, ¿no es cierto?, las dificultades que vamos teniendo en el sistema hídrico. No hay otra fórmula, lamentablemente. Este es el punto. Pero si eso nos vienen anunciando, o usted y yo no hemos escuchado cuántas veces que ya la barcaza adicional de 250 megas está lista, que ya los 250 megas que se instalarán en Esmeraldas, en Santa Elena, en Los Ríos están listos. ¿De dónde está esa generación, pues? O sea, entonces vivimos de declaraciones y no de soluciones, y finalmente esas son las consecuencias. Pero yo me atrevería a advertir, ya a lo mejor en los siguientes días nos dirán que la gran sensibilidad del gobierno, ¿no es cierto?, y la ayuda de San Pedro y de Dios que nos va mandando agua, agradezcamos hoy día pues a San Coca-Codo, que es el que finalmente está sosteniendo la capacidad de generación que hoy hemos dejado de tener de Colombia. Esa es la realidad. ¿Qué se llama eso? Improvisación, pues. Se llama irresponsabilidad, pues. Se llama la falta de decisiones que finalmente se agiliten para resolver un problema que no es que hoy hemos descubierto. El estiaje lo hemos tenido históricamente de octubre a marzo. Ese es el punto. Ingeniero, y en información de estos días conocemos que las cámaras de producción del país han pedido revisar la medida de racionamiento de 10 horas para el sector industrial y buscar soluciones alternativas en coordinación con el sector privado. ¿Cuáles creen que deben ser las posibles salidas que pudieran implementarse de manera que las medidas no sean tan drásticas? O sea, ¿qué medidas pudieran implementarse ya en estos días para el sector industrial? Miren, lo que se ha dicho es lo siguiente, ¿no? Recuerde usted que en este momento ya hay un incentivo para la generación industrial, es decir, para que estos grupos térmicos que tienen las empresas, las industrias, puedan ponerse al servicio del país. Ya de hecho hay una regulación para eso. Se va a pagar entre 25 y 28 centavos de dólar. Entiendo yo, habrán varias medidas que finalmente compensen esto. Pero también se han hecho cálculos de cuánto podría ser ese aporte. Pues ese aporte, unos son más optimistas, dicen que podría llegar a 300 megavatios, otros menos. Yo puedo darles referencias de lo que conozco hasta este momento en la empresa eléctrica Quito. En una demanda del orden de 500, 600 megas, se lograría incorporar por el momento 40 megas. O sea, se está hablando de una incorporación que del 6, 7, máximo 8% de la demanda. Entonces esa es la realidad de la contribución. Segundo, esos equipos hay que entender que tampoco muchos de ellos están diseñados para estar trabajando 24/7, pues. O sea, son equipos que finalmente, ¿no es cierto?,
suplen necesidades específicas de las industrias. Entonces, yo creo que cuando los industriales dicen, oigan, van a liquidar la economía del país, esto pues tienen razón, pero por eso es que a veces la reflexión va más bien en ese sentido, ¿verdad? O sea, políticamente a quién afectas menos. Parecería ser que los ciudadanos de a pie y los del sector residencial, si bien, por favor, no quiero con esto señalar nada negativo al sector industrial o a quien produce empleo, pero al final hay más votos en el sector residencial que en las industrias, con todo el efecto que esto puede significar para la economía. Entonces, ya en este momento me parece que hay muchos cálculos, insisto, electorales, pero la solución, ¿cuál? O sea, hay que incorporar energía de urgencia. Este es el problema central. Pero además, ojo, ¿no? Hay otra cosa que tampoco le dicen al país, que también podremos traer todas las barcazas que queramos. Y hay problemas en la capacidad de los equipos. Los transformadores en las subestaciones en la costa están al límite. Y por lo tanto llegará un momento que por más de energía que incorporemos, habrá dificultades en el sistema de subtransmisión y de conectividad de la energía hacia las distribuidoras. Entonces, este es un problema más profundo, es un problema más grave que me parece que está siendo tratado con muchísima politiquería, de verdad. Perfecto, hemos tenido al ingeniero Jorge Martínez. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que la próxima vez que lo invitemos sea para temas más agradables. Ojalá se pueda superar, al menos sacar la cabeza en esta crisis. Ingeniero, excelente día. Gracias por estar con nosotros. Saludos a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.